Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura general. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, empecemos. Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje del oráculo. A ver qué quiere decir el oráculo para Sagitario. Dragones, mátalos a todos. No lo toméis al pie de la letra, ¿eh? La verdad que es una carta que genera cierta controversia, pero parece que es una carta con mucho significado, ¿no? Es una carta que nos habla de que algunos de vosotros no estáis pasando en vuestro mejor momento y hay personas que se intentan aprovechar de la situación. Esto, por ejemplo, nos resuena sobre todo cuando estamos hablando después de una ruptura, ¿no? De una conexión, pues que, digamos, ha dejado huella y que se ha tenido que acabar, pues, por el motivo que fuera. Hay personas que vienen en plan salvador, que sin mí no eres capaz, que tal, que cual. Alejaros de las personas tóxicas. No necesitáis a nadie, no permitáis que se aprovechen de vosotros, ¿de acuerdo? Sois capaces de todo lo que os propongáis. A ver, déjame sacarte un mensaje de aquí. Dame un mensaje para Sagitario. Pedir ayuda. Los ángeles son seres celestiales que protegen a todos y las hadas ahora dicen que es hora de pedirle ayuda a un ángel. Sagitario, yo veo que algunos de vosotros estáis pasando por una dificultad, por un problema un poco complicado y me dicen que si tenéis que pedir ayuda, pues que la pidáis, que no os dé ningún reparo, que no tengáis miedo, que no tengáis vergüenza a la hora de pedir ayuda. A menudo me encuentro con personas que digamos que sufren más de la cuenta porque intentan llevarlo todo ellas solas. Y oye, seamos honestos, no tiene ningún sentido. Dame un número angelical para Sagitario. Un número angelical. Es curioso, pero cuando dije lo del número angelical, justo pensé en número de teléfono, no sé por qué. Así que si alguien contiene el número 20 en tu lista, probablemente esta persona tenga algo que decirte. Dice, soy armonioso, armoniosa. Usted se relaciona con los demás en un nivel casi cósmico. Está dedicado a construir una variedad de relaciones armoniosas. Tiene la capacidad de persuadir a los demás de su punto de vista mediante su amabilidad. Si tú eres bueno con los demás lo serán contigo. Sí que es verdad que siempre hay personas que son especiales, ¿no? Pero recuerda dar lo que quieres recibir. A ver, ¿qué nos dice el tarot al respecto para mi querido Sagitario? Bien, abrimos con la carta del 7 de copas, una carta que nos habla mucho de la toma de decisiones, de elecciones también, como que tenéis que elegir hacia dónde dirigiros o alguna persona quizás. Yo veo aquí como que en vuestra vida se va a estar planteando muy, pero que muy pronto, una decisión importante. Tenéis que elegir, tenéis que tomar una decisión que siento que va a estar marcando los días venideros en vuestra vida, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Mirad, yo sé que no es una lectura de amor y de hecho no pretendo hacer nada relacionado con el amor en esta lectura, pero hay algo que me dicen aquí que es más que evidente. Y veo que algunos de vosotros tomaste la decisión de quedaros solos después de una mala experiencia. Y veo que realmente eso era algo que estaba escrito, que tenía que suceder así.
Porque sentimentalmente lo que veo que está por llegar es un amor auténtico, un amor verdadero, un amor de 2 de copas. Sí que es cierto que en algunos casos esta carta nos habla de una reconciliación, puede ser que estés enfadado, peleado con alguien, fuera o dentro del ámbito sentimental. Veo que va a haber una... hace las paces, ¿vale? Vais a hacer las paces. Pero en el amor, si tú eres esa persona que lleva tiempo que decidió quedarse sola por el motivo que fuera, o simplemente tuviste que resignarte a ello porque las cosas no te fueron bien, yo estoy viendo que aquí va a estar llegando una persona muy especial y lo va a hacer antes de lo que tú te piensas. Me dicen que no rindáis, que no tiréis la toalla, que la sensación de soledad que sentís se acabará y sobre todo que hagáis caso de vuestra intuición. Vuestra intuición es la que nos fallará, puesto que vuestra intuición es la que os va a estar guiando y enseñando el camino correcto. Dejemos el amor a un lado. Yo veo que muchos de vosotros os sentís como solos o os sentís incomprendidos. Me dicen que a pesar de que a veces uno piense que nadie le entiende, que nadie le apoya, incluso a veces duda de uno mismo, ¿no? Me dicen que no tiréis la toalla y que sigáis fieles a vuestras convicciones, que no os rindáis, que sois capaces de superar lo que os propongáis, que no permitáis que el miedo, las dudas, se apoderen de vosotros. Viene una tentación a tu vida, algo que parecerá increíble, no lo va a ser tanto. Así que mucho cuidado los que vais a firmar o un contrato o lo que sea, leeros bien la letra pequeña. Pero definitivamente te veo avanzando, saliendo hacia adelante y consiguiendo tus objetivos. Se acabó el miedo, se acabó el bloqueo, se acabó la inacción, ¿vale? Ahora es tu momento de, digamos, avanzar, prosperar, conseguir tus propósitos, ir a por tus sueños. Siento enormemente aquí la energía de un Sagitario como muy lanzado, ¿no? Como a la idea. Me gusta. También noto una pequeña advertencia, ¿vale? Para los que estáis en una conexión. Como que alguien va a intentar tentaros, ¿vale? Cuidado con esto. Cuidado con esto porque podría estropearse la relación. Lógicamente es una lectura general, no tiene que ser para todos, pero si me lo está advirtiendo, pues por algo será. Así que bueno, Sagitario, corazón, pues muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Perdonadme si me veis que miro para ahí, es que tengo la gata ahí encima de la mesa jugando y no sé qué está haciendo. Capaz que me la esté liando y yo aquí. Sí, me la está liando. En fin, vamos a lo que venimos, va. Amor, lo único importante en esta vida es poder manifestar el amor por ti mismo y por los demás. Cuando dudes, regresa a tu corazón y escucha su sabiduría. Encuentra la belleza de la magia que hay a tu alrededor, a través de los ojos de un niño inocente. Tienes el poder de manifestar todo lo que deseas si vibras de amor y de confianza. Recordad que nuestra mente es mucho más poderosa de lo que podemos llegar a imaginar. Si tú crees en algo, lo acabas consiguiendo. Por lo tanto, cree y crea. Pues bien, Sagitario, ahora sí, me despido de ti. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Y recuerda, si te gusta mi canal, si te gustan mis vídeos, la verdad es que siempre os agradezco que os suscribáis, que es gratuito al 100%, y que me regaléis un like, que también sé que no os cuesta nada, es un clic y ya está. Así que nada, nos vemos. Adiós, corazón. Bendiciones.